Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiende como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora, la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, ruega por nosotros. Es una gozada poder celebrar esta fiesta de la Inmaculada Concepción, entendiendo, además, que tiene tal fuerza la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María que es capaz de anular incluso al segundo domingo de Adviento. Los domingos de Adviento siempre son importantísimos, son domingos fuertes que se llaman y por tanto se deben celebrar por encima de cualquier fiesta, ¿no? Si ya los tiempos fuertes son tiempos importantes que no se deben alterar y que se puede celebrar las fiestas de los santos, por supuesto, pero casi como una conmemoración, ¿no? Cuando llega la fiesta de la Inmaculada Concepción, ella es capaz de eclipsar todo, porque es la Inmaculada Concepción, porque es la realización plena de aquella en la que se verifica que la humanidad puede vivir en comunión con Dios, ¿no? De hecho, la Inmaculada Concepción es como algo grandioso. Vamos a hacer la oración colecta y a ver el Evangelio y ya vamos hablando. Oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen María preparaste a tu Hijo una digna morada y en previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo pecado, concédenos por su intercesión llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. Qué bonito es esto, ¿no? Decimos primero la admiración. Oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen María has preparado a tu Hijo una digna morada. Y en previsión de la muerte de Cristo la has preservado de todo pecado, concédenos por su intercesión llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. Nosotros siempre pensamos que hay que pasar por el purgatorio, lo dice la gente, es súper normal. Cuando preguntas a alguien, dice, no, yo al purgatorio iré seguramente, ¿no? Y a mí eso me da una rabia, porque lo que pedimos aquí claramente es, concédenos por su intercesión llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. Si llegamos limpios de todas nuestras culpas, entonces pasamos a la vida eterna, a la vida del cielo. Entonces no necesitamos pasar por el purgatorio, ¿no? Porque estamos ya limpios de todas nuestras culpas y a imagen de ella, como ella, aspirando a llegar al cielo, ¿no? Pero es verdad que sabemos que entre ella y nosotros hay una diferencia sustancial, porque ella, en previsión de la muerte de su hijo, ha sido preservada de todo pecado, ¿no? O sea, inmaculada significa esto precisamente, ¿no? Que Dios se ha preparado una digna morada buscando una humanidad correcta. Esto es una cosa preciosa, ¿eh? O sea, no olvidemos que la humanidad se hizo para poder entrar en comunión con Dios. O sea, Dios quiso compartir con la humanidad su vida, su amistad, su gozo, su alegría, su todo, ¿no? Su amor. Entonces, por eso crea al hombre. El hombre es como un receptáculo de la divinidad. Es aquel que puede recibir a Dios, que puede entrar en comunión con Dios. El resto de la creación no. Que puede entrar en sintonía con Dios, y acoger el amor de Dios y devolverle a Dios ambos, ¿no? Y lo que pasa es que por el pecado original eso se entorpece, se dificulta. En cambio, en María Dios se ha preparado una digna morada. En la concepción inmaculada de la Virgen María has preparado a tu Hijo una digna morada. Y en previsión de la muerte de Cristo, o sea, María es la primera redimida, de manera anticipada, que no es la primera perdonada, porque María no hay nada que perdonar, pero sí es la primera redimida, ¿no? En previsión de la muerte de su Hijo, María ha sido redimida de todo pecado, ¿no? Claro, porque ella también es parte de la humanidad, como somos nosotros, evidentemente, ¿no? Y que María sea la Inmaculada significa tres cosas. Que María nunca ha salido del corazón de Dios, es que esto me parece que es tan impresionante, nunca ha estado lejos del corazón de Dios, ¿no? Que por tanto María está más cerca de Cristo que de Adán, ¿no? También esto es maravilloso, ¿no? Y que ama tan sencillamente que ni siquiera se para a pensar que ama, ¿no? Porque es la espontaneidad en el amor de manera absoluta, ¿no? Y por eso María seduce el corazón de Dios, porque Dios en María ve la humanidad completa, la humanidad realizada. Esto que dice el libro de los Proverbios, en el
poema final, todo el libro de los Proverbios habla de la sabiduría y el poema final es un poema para la sabiduría. Dice: una mujer completa, ¿quién la encontrará? Una mujer perfecta, ¿quién la hallará? ¿No? Bueno, pues esa mujer perfecta, que se refiere a la sabiduría, ¿no? Se refiere también a María. María es la mujer perfecta, la humanidad realizada en plenitud, la humanidad completa, la humanidad realizada en plenitud, ¿no? Y lo que le pedimos es que por su intercesión, por intercesión de María, que está tan intensamente e intrínsecamente unida a Dios, que ella nos ayude a alcanzar el cielo de manera inmediata, llegar a ti limpios de todo pecado. Es que esto me parece que es tan bonito. O sea, yo creo que la fiesta de la Inmaculada, el diablo la odia. ¿Por qué? Porque ve en ella su derrota. O sea, porque el diablo sabe que ha perdido, pero no quiere verlo. Y cuando ve la humanidad redimida en plenitud, que es María, no lo soporta. Pues es como decirle: pero ves cómo es verdad, pero ves cómo tú vas a ser expulsado, pero ves cómo has perdido, pero ves cómo Cristo ha ganado, pero ves cómo el hombre está llamado a la intimidad con Dios. Claro, eso al diablo le repugna, le rechaza, le violenta, patalea contra ello, le molesta profundamente, ¿no? Porque él todavía alberga esperanzas de arrebatarle a Dios la humanidad, pero no va a poder, no va a poder, y la prueba está en que en María se ve verificada esa salvación. Bueno, el texto que la Iglesia nos propone para el día de hoy no puede ser más bonito, ¿eh? Es el que todos esperábamos, ¿no? Que es la encarnación, la anunciación a María, ¿no? Que dice así: al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado gracia delante de Dios. Vas a concebir en tu seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto? Puesto que no conozco varón. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. Dijo María: y aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel la dejó. Siempre de este evangelio nos fijamos rápidamente en las palabras del ángel, o sea, nos vamos como al centro del mensaje. Pero yo creo que en esta fiesta de la Inmaculada Concepción me quedaría como en el envoltorio de todo el texto, ¿no? Como en el comienzo y el final, ¿no? Dice: fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y entonces va a describir a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. No es muy bonito esto, ¿no? Porque María, primero esta es la descripción de María virgen inmaculada. Inmaculada. No, esto es muy importante entenderlo, ¿eh? La concepción virginal de María no es la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción es que ella ha sido concebida sin pecado original. La concepción virginal es que ella va a concebir sin concurso de varón. No tiene nada que ver. Porque en la concepción de María sí que hay concurso de varón. María nace de San Joaquín y Santa Ana, de los dos, de la simiente de ambos, ¿no? Pero en esa concepción sucede un milagro por el cual ese niño que aparece, esa niña en este caso, que aparece, no recibe la transmisión del pecado original como recibimos todos en la misma concepción de nuestros padres, no, sino que en ella es preservada de todo pecado en virtud de los méritos de su hijo, ¿no? Entonces, claro, yo me imagino que para el diablo la concepción de María tuvo que ser de una confusión brutal, ¿no? ¿Qué está pasando? Que en esa niña no he podido entrar. ¿Por qué no he podido entrar en esa niña? ¿Por qué esa simiente de pecado que se transmite de generación en generación por aquella primera transgresión del hombre misteriosa, cómo es posible que en esta niña no haya entrado? Y por eso dice: una virgen desposada con un hombre llamado José. La virgen se llamaba María. Claro, evidentemente que está hablando de que María no conoce varón, como dice ella, ¿no? Pero esta virginidad, yo creo que es una virginidad existencial, ¿eh? Es como una limpieza absoluta. Una virgen desposada con un hombre es como la Inmaculada, aquella que solo tiene a Dios en el corazón y
y que es encomendada a José, que tiene esa labor dificilísima y grandísima de custodiar este tesoro de Dios, que es María, ¿no? Esta que está llena de Dios y por eso no tiene pecado, es virgen en el sentido de que es la humanidad pura, la humanidad limpia, la humanidad antes del pecado original, ¿no? De hecho, es muy bonito porque San Ireneo de León, cuando comenta la encarnación, dice: la primera tierra virgen que pisa Dios es María, ¿no? Al entrar en el mundo, la primera tierra virgen en la cual se ponen los pies de Dios es María. Por eso Dios se hace carne en María, porque es la humanidad no contaminada. A eso yo creo que se puede aplicar esta palabra de virgen, no tanto a la situación física y cordial de María, que eso viene después. ¿Cómo será esto puesto que no conozco varón? Soy virgen, no conozco varón, no tengo experiencia del corazón y la carne entregada, sino que soy toda de Dios, y entonces, ¿cómo será esto que no conozco varón? Pero antes dice a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. Es una humanidad pura, una humanidad no contaminada, que se encomienda a uno de la casa de David, a uno de la estirpe de David, ¿no? Y en ella se va a hacer presente el Señor y por tanto va a abrir las puertas al Mesías, ¿no? Bueno, el nombre de la Virgen era María. Es muy bonito todo esto, ¿no? Y así después ya uno puede contemplar el diálogo, entrando en su presencia, como María es la que está llena de Dios antes que del hombre, y por eso concibe en su mente antes que en su vientre, y todas esas cosas que dicen los santos padres, que son preciosísimas y que reconoce el ángel al entrar en presencia de la que es más, que es María, y da todo el diálogo y tal, ¿no? Bueno, entonces, por un lado, esta pureza de María, esta inmediatez de María en la amistad con Dios, que eso significa la virginidad y la inmaculada, al final, la virginidad existencial, no la virginidad en el sentido físico o sexual o conyugal, ¿no? Bueno, y luego, después de decir todo esto, dice: mira, tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez hasta de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. Para Dios nada hay imposible, siempre lo habíamos pensado en que Dios puede hacer todo lo que quiere, y es verdad, ¿no? Y que por tanto puede conseguir que una mujer que es físicamente virgen, sin concurso de varón, conciba directamente por el Espíritu Santo. Puede hacerlo, porque para Dios nada hay imposible. Es cierto que se puede aplicar a eso, pero ya que hoy celebramos la Inmaculada Concepción y contemplamos este pasaje de la Anunciación, a lo mejor se le puede dar un sentido distinto, y es que ese para Dios nada imposible es: para Dios no es imposible vencer el pecado original. El pecado original no es la última palabra en la historia de la salvación, y entonces el diablo tiene dominada la humanidad por medio del pecado original. No, porque para Dios nada hay imposible. Y la prueba está en María. María es signo de que lo imposible para el hombre es posible para Dios, ¿no? María es signo de la omnipotencia de Dios sobre el pecado original. María es signo de que por encima del poder del diablo está el poder de Dios, ¿no? Y por eso el fuerte es el diablo, sin duda. Pero el más fuerte, que lo ha vencido, es Cristo, es Dios, Dios en el hombre, que es Cristo. Y por eso María es la prueba de que para Dios nada hay imposible. Claro, cuando uno escucha esto, me llena de ilusión. ¿Por qué? Pues porque digo, bueno, es que para Dios nada hay imposible. Tampoco es imposible para Dios mi santidad. O sea, eso que a mí me parece tan complicado y que lucho y lucho y lucho a ver si algún día llego a ser santo, resulta que para Dios es posible, que Dios lo puede todo y Dios me puede hacer santo, ¿eh? Y eso es precioso, ¿no? Para Dios nada hay imposible, tampoco tu santidad, y tampoco tu santidad inmediata, es decir, que no está escrito en ningún lado que por narices tengas que ir con pecados al cielo y tengas que pasar por el purgatorio. No está escrito. No está escrito. Y de hecho la oración lo hemos pedido: concédenos llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. Con lo cual, para Dios eso no es imposible. La prueba está en María. María es el signo visible. Por eso María, cuando decimos que la Iglesia es sacramento universal de salvación, habría que aplicárselo primero a María. María es signo, es sacramento universal de salvación, porque es un signo visible de la gracia que es invisible y que vence al pecado, que está siempre por encima del pecado, ¿no? Bueno, entonces, porque para Dios nada hay imposible, nada. Y entonces es cuando María dice esa frase preciosa, la frase más grande que puede decir cualquier criatura delante de Dios, ¿no? Ante esa posibilidad de Dios en la imposibilidad del hombre, María, que ha experimentado, y lo va a decir luego en el Magnificat,
que ha experimentado que el poderoso ha hecho obras grandes en ella, que ella está limpia de pecado porque Dios lo ha hecho. Ella no se para a pensar eso, pero le parece como lo normal, lo espontáneo es que la humanidad tienda hacia el bien. Lo lógico es que en el corazón del hombre solo haya bondad, ¿no? Le parece lo normal, ¿no? Pero no es lo normal, ¿no? Lo normal en nuestra vida es el signo del pecado, pero para Dios nada es imposible, y por eso María dice esta frase que la deberíamos repetir, meditar. Bueno, a mí me gusta tanto que yo la hice en mi lema sacerdotal porque me parece brutal, ¿no? Aquí está la esclava del Señor. Fíjate en mí, Señor, que soy tu esclava. Es una llamada de atención a Dios. Fíjate en mí. Hay una disponibilidad absoluta para que la gracia actúe en mí. Eso significa la Inmaculada, que cuando llega Dios a mí ya hay un sí. Que Dios viene y me dice, oye, ¿podrías? Sí, ya sí, siempre es sí. María no saluda diciendo, hola, se saluda diciendo, hágase. ¿No? O sea, que estoy dispuesta, o sea, no me pidas permiso, ya estoy dispuesta a que tú actúes en mí. Hágase, quiero, Señor, aquí me tienes, hágase, sí, sí, ¿no? Aquí está la esclava del Señor, qué bonito, ¿no? Ese Señor, fíjate en mí que estoy deseando agradarte, fíjate en mí, ¿no? Señor, tú me has hecho para agradarte, por tanto, mírame y en mí complácete, ¿no? Es como lo que podría significar aquí está la esclava del Señor, míradme y complácete en mí. O sea, Dios había creado la humanidad para mirándola gozarse, ¿no? Pero no porque quería gozarse por la humanidad, si Dios ya era el gozo absoluto en sí mismo, por eso es Trinidad, ¿no? Pero quería compartir el amor con una criatura que pudiera estar llena de su amor, y contemplándola Dios se gozaba, viendo a la humanidad llena del amor de Dios, ¿no? Entonces María dice, mírame a mí, no tengas en cuenta es muy bonito esa petición que decimos, no tengas en cuenta, ¿cómo es eso? No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, eso que decimos en la misa, ¿vale? Entonces, María dice, no tengas en cuenta los pecados de la humanidad, mírame a mí. Fíjate en que es posible, porque lo has hecho tú, que tú venzas en la humanidad, que la humanidad viva en sintonía absoluta contigo. Mírame y gózate en la victoria de la humanidad que tú has hecho, ¿no? Aquí está la esclava del Señor, la esclava, la que depende totalmente. La esclava del Señor podría ser también la Inmaculada, porque hay una sintonía absoluta entre la voluntad de Dios y la voluntad de María. La llena de gracia, la esclava, la Inmaculada, son todos sinónimos dentro de este concepto de lo que es la humanidad y el pecado original, ¿no? Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Es decir, que Dios haga en mí la palabra, que Dios se manifieste en mí, que Dios actúe en mí, que Dios que me tiene llena, porque la Inmaculada significa que estoy llena de Dios, que pueda actuar libremente en mí. Hágase en mí según tu palabra. Actúa tú, Señor, ¿no? Que es tan bonito eso, ¿no? Y termina con esa indicación que a mí me parece también que es maravillosa. Dice, y la dejó el ángel, ¿no? Y el ángel dejándola se fue, como dicen algunos, ¿no? La dejó el ángel. Yo la dejó el ángel, a mí me ayuda más, me gusta más, porque muestra, por un lado, la fragilidad de una niña en la cual se ha hecho presente el Señor, pero a la vez significa que cuando Dios está en la criatura, no hay lugar a intermediarios, ¿no? O sea, el ángel es un intermediario entre Dios y los hombres, es aquel que trae al hombre la embajada de Dios, es aquel que trae al hombre el anuncio de Dios, es aquel que trae al hombre la voluntad de Dios. Pero si hay una inmediatez entre Dios y el hombre, el hombre no necesita entonces intermediarios para comprender a Dios, y Dios no necesita intermediarios para manifestarse al hombre, porque hay una inmediatez, ¿no? Porque hay una sintonía total entre Dios y los hombres, y por eso no cabe el ángel. El ángel la dejó, se fue, claro, porque Dios y el hombre están en comunión, porque nunca fue creado el hombre para tener un intermediario que fuese el ángel. El ángel es un espíritu al servicio de Dios en esta historia de la salvación, y ahí se ve su grandeza, su humildad, lo que queramos, ¿no? Pero una vez que el hombre y Dios están unidos, ya no hay espacio a los ángeles. Están alrededor dando gloria, pero no están en esa intimidad, pues como nos pasa, por ejemplo, cuando comulgamos, ¿no? Que es el mejor reflejo de la Inmaculada, somos cuando comulgamos, tenemos dentro a Dios, ¿no? Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que en esta fiesta de la Inmaculada vivamos como con orgullo, con gozo, sabiendo que es posible que seamos santos, que le pedimos al Señor llegar a Él limpios de todas nuestras culpas, ¿no? Y que esto es posible porque en María vemos que se ha realizado, y a la vez porque tenemos en ella una intercesora poderosa que ha vencido al pecado, que ha vencido al demonio, y que en ella
se manifiesta el triunfo y la gloria de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.